Así que, si les parece, vamos a la siguiente entrevista que ya tenemos ahí a nuestro querido Alejandro Saldaña Rosas, que es profesor investigador de la Universidad Veracruzana y colaborador de Rompeviento. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días. Alberto, buenos días. Gusto en saludarles, como siempre. Y a todo el grupo que está por allí, pues igual un saludo desde Coatepec, Veracruz. Órale. Un saludo desde un pedacito del paraíso, Alejandro. Buenos días. De donde se hace el mejor café del mundo, aunque luego no lo distribuyen bien, dicen allá en Tierra Adentro. Eso dicen. Eso dicen, pues, oye, mi querido Alejandro, bueno, pues estás escribiendo, y para usted, si no lo ha leído, pues tendrá que dar una lectura obligada al artículo de Alejandro Saldaña, que en su columna Margen Sur, que estamos publicando en Rompeviento TV. Y Alejandro aborda un tema que hemos abordado también aquí en Rompeviento, que si bien ya sabe que en Rompeviento TV y en pie de página, en este espacio que tenemos de momento, un tema que es vital para nosotros en la cobertura que le damos a ambos medios de comunicación y en este espacio, es el tema de la desaparición de personas. Y ese es un tema que, pues, una herida latente que tenemos en el país, particularmente gracias en mucho a un presidente que tuvimos de 2006 a 2012, que Alberto Nájar, se sabe muy bien su nombre completo, y este presidente que nos dejó un país pues lleno de desaparecidos y lleno de fosas y lleno de personas ejecutadas. Pues en materia de desapariciones, nosotros en los últimos meses nos hemos dado cuenta que tenemos también un vacío informativo y que de alguna manera pues estamos viendo la manera de poder darle una cobertura. Y es a la desaparición, a otro tipo de desapariciones, pues que son invisibles, como bien señala Alejandro Saldaña, y él va a explicar precisamente por qué desapariciones invisibles, así, aunque se escuche como se escuche, pues Alejandro explica por qué. Así que Alejandro, pues adelante, coméntanos de este valioso artículo que escribes en tu columna. Gracias, Ernesto. Pues sí, en realidad lo que hice fue, digamos, recoger inquietudes que en la semana se presentaron por parte de Jano Valenzuela, también colaborador de Rompeviento TV, allá de Sonora, y tuyas, Ernesto, de unos comentarios que hiciste en una entrevista con Julio Hernández, Julio Astillero, precisamente sobre el tema en tu caso, pues, de Chiapas, de Panteló, lo que está sucediendo en Simojovel, en Aldama, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues resulta que es así, es decir, a la tragedia que representan oficialmente 89,000 personas desaparecidas, aunque realmente pues la cifra es difícil de establecer, de precisar, probablemente son muchas más. Hay que añadir una cierta invisibilidad, como yo lo menciono en el texto, porque pareciera que hay como desaparecidos de primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Entonces, lo que ocurre en las comunidades indígenas, lo que ocurre con los pueblos originarios, es muy poco observado, y apunto ahí algunas ideas de quizás por qué no se tienen registros o es poco observado. Por un lado, pues ya lo sabemos, ¿no? La pobreza, la exclusión, la misma lejanía en algunos casos en las que habitan algunas personas de pueblos originarios, obstaculizan dar a conocer esta información. Además, en muchos casos son zonas, pues casi lo podemos decir, sin ley, o donde la autoridad tiene muy poca presencia, me refiero a la autoridad del Estado, pues, a las fiscalías, ministerios públicos, etcétera, en donde pues la delincuencia organizada tiene muchas más posibilidades de actuar con total impunidad. Si de hecho lo hace en las grandes ciudades, pues en estas comunidades más apartadas tiene mayor, digamos, margen de acción, ¿no? Pero hay otros elementos también, ¿no? Y tú lo mencionabas, Ernesto, lo que me pareció muy interesante, porque finalmente lo que ocurre en estas comunidades para los medios de comunicación hegemónicos no es nota. O sea,
Allí no hay noticia, no es algo que pareciera de interés, fundamentalmente porque no tiene un carácter, entre comillas, vendible. Es decir, no hay como una posibilidad de atracción hacia anunciantes, hacia publicistas, etcétera. Y por lo tanto, todo lo que ocurre, o mucho de lo que ocurre en estas regiones del país y en estos territorios, no suele ser tratado por los medios de comunicación, excepto medios de comunicación que están, o estamos, porque formo parte de este equipo, intentando construir desde otro lado, ¿no? Desde pie de página, desde periodistas de a pie, desde evidentemente Rompeviento, etcétera, etcétera. También hay que considerar, no lo mencionó en el artículo, me brincó después, me acordé, el sistema de radios comunitarias y radios indígenas en los últimos años fue realmente, pues si no aniquilado, sí golpeado con mucha severidad. Y hay que reconocer que durante muchos años, con todas sus limitaciones, pero estos sistemas de radios comunitarias y radios indígenas han desempeñado un papel crucial en la comunicación de estas comunidades, que quien haya tenido oportunidad de acercarse, de aproximarse a estos lugares, pues habrá de las distancias, ¿no? Que hay en ocasiones muy lejanas y en otras ocasiones con mucha frecuencia, pues difíciles de acceso por la calidad de los caminos, las lluvias, ríos, etcétera, etcétera. Entonces, las radios han sido tradicionalmente un medio de comunicación, un medio de denuncia, un medio de organización muy importante. Pero pues la asfixia que se ha llevado a muchos de estas estaciones de radio, pues también ha obrado en contra de las propias comunidades. La tercera cuestión que creo que es importante mencionar es que, y creo que es quizás la más importante, ¿no? Es que actualmente una gran parte del territorio nacional, y no digo de ahora de esta administración, o sea, esto ya tiene muchos años, ¿no? Está siendo objeto de un despojo, con todo, por ejemplo, las concesiones mineras, que también es un tema que se ha abordado en Rompeviento, en Momentum. Pues estamos hablando de un porcentaje muy elevado del territorio nacional que ha sido dado en los últimos 20 años, por decir un número, como concesiones para minas y otras explotaciones. Pero pues resulta que no son terrenos baldíos, ni son terrenos improductivos, ni son, o sea, no, son terrenos que están, en muchas ocasiones son poseedores las comunidades indígenas, los pueblos originarios. Entonces, esto creo hay que entenderlo, estas desapariciones invisibles, como yo titulo al texto, como parte de una estrategia de ocupación literal por parte del capital, en distintas expresiones, pues, sobre el territorio nacional. Y quienes están resistiendo, quienes están enfrentando estos embates, pues son los que desde hace más de 500 años lo han estado haciendo, que son precisamente los pueblos originarios, ¿no? Es el escenario que sucede en Sonora, el escenario que sucede en Michoacán, el escenario que sucede en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sí no quisiera dejar en la invisibilidad lo que mencionó Jano Valenzuela, de estos 10 compañeros yaquis desaparecidos, y al menos mencionar sus nombres, porque hay que subrayar que de acuerdo a las denuncias que se presentaron, estas 10 personas desaparecieron después de que hubo incursión o que hubo presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Se trata de Artemio Arballo Canizales, Fabián Valencia Romero, Braulio Pérez Sol, Martín Hurtado Flores, Fabián Sombra Miranda, Eladio Molina Zavala, Benjamín Portela Peralta, Gustavo Acosta Hurtado, Juan Justino Galaviz Cruz, Leocadio Galaviz Cruz. Son estas 10 personas de Loma de Bacum, Sonora, las que se desconoce su paradero. Hay también ahí una solicitud de un apoyo económico para que integrantes de este grupo puedan trasladarse a la Ciudad de México para pues darse a la tarea de la localización y presentación con vida de sus compañeros. Lo que me parece extremadamente delicado es que desaparezcan después de que hubo una presencia
por parte del ejército mexicano. Me llama la atención estos factores con los que analizas este problema gravísimo, que desgraciadamente también es muy poco visible, Alejandro, de las razones, las hipótesis por las cuales se habla poco de lo que sucede en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas. Y yo me quiero detener en un punto que me parece a mí fundamental, que podría inclusive resumir ya en la acción práctica lo que tendría que darse en adelante. Es casi al final de tu artículo donde dices básicamente que no hay de otra. Como un primer paso para erradicar ese delito, la desaparición en comunidades indígenas, es urgente sistematizar en un padrón nacional a las personas de comunidades originarias desaparecidas. No más, nunca más, personas desaparecidas y mucho menos desapariciones invisibles. Y me llama la atención porque existe un esfuerzo ya que a trompicones, con caídas, con adelantos, retrocesos, pero en fin, existe un esfuerzo apoyado por organizaciones civiles para tener una idea de quiénes son las personas que han desaparecido en México en los últimos años en esta guerra contra las drogas. Pero no estoy seguro, por lo que planteas, que estas mismas organizaciones colectivos de buscadores, buscadoras, se hayan detenido a mirar también lo que sucede en los pueblos originarios, y si por alguna razón, no sabría cuál, los hicieron a un lado o se han contaminado de esta invisibilidad de los pueblos originarios. Alejandro, ¿qué reflexión tienes sobre esto? Yo tampoco lo sé, Alberto. No sé si exista, digamos, en este padrón o censo o esta relación de personas desaparecidas, un nivel de desagregación para identificarlos por grupo originario, por grupo, si son pertenecientes a alguna etnia o no, no lo sé. Creo que sí sería relevante tener una precisión en esto, precisamente por lo que yo mencioné hace unos momentos. Es decir, en el caso, y lo digo como hipótesis, no quiero decir que es así, ¿no? Simplemente es como una idea, como una hipótesis, ¿no? En el caso de las desapariciones de personas de pueblos originarios, quizás haya que pensar precisamente que lo que está en el fondo de la desaparición es la defensa del territorio. O sea, no son otros elementos como pudiera suceder en otros casos, ¿no? Vamos, desde las famosísimas confusiones, es que lo confundieron con quién sabe quién, o es que andaba con el otro grupo de la delincuencia, qué sé yo, o sabrá Dios cuántas otros argumentos. Pero en este caso, habría que identificar qué tanto no se trata precisamente de atentados políticos, los subrayo, políticos, precisamente para sobacar, para diezmar, para vulnerar la capacidad de resistencia ante los proyectos mineros, de explotación turística, de madera, trenes mayas, qué sé yo, ¿no? Todos los proyectos desarrollistas que se están acechando a una buena parte del territorio que, hay que decirlo, es vital para el país. Es donde tenemos agua, ¿sí? Y digo tenemos porque finalmente pues todos dependemos de esos cuerpos de agua. En fin, entonces yo creo que sí sería importante tener una mirada más, digámoslo de manera un tanto metafórica, con lupa sobre las desapariciones para identificar, primero que no sean invisibles y después identificar estos componentes de orden político derivados de la resistencia de los pueblos a los embates del capital. Que hay que decirlo, lo menciono en el artículo, es algo que se presenta no solamente en México, es algo que ocurre en Colombia. Que ocurre en Colombia, por ejemplo, hace un par de meses, cuando las grandes manifestaciones, la minga en la zona de Cali, ¿sí? En el Valle del Cauca, estamos hablando de decenas de miles de indígenas que salieron en muchas manifestaciones, algunas de ellas muy alegres, por cierto, muy tipo carnavalesco, y tuvieron fuertes enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, con la policía colombiana, pero lo que está en el fondo es precisamente la resistencia a estos proyectos de inversión, proyectos, algunos de ellos, digamos, entre comillas, legales, ¿sí? O sea, que tienen toda la argumentación jurídica, y otros no, otros van sobre tierras pues para
narcotráfico y algunas otras actividades ilegales, tala clandestina de madera, etcétera. Es decir, es una realidad que no solamente ocurre en México, lo sabemos bien, sino prácticamente en todos los pueblos originarios de América Latina. Ya, pues Alejandro Saldaña, queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada para esta breve entrevista, pero nos parecía fundamental e importante colocar precisamente este tema que nos parece es obligación del Estado mexicano darle una atención muy particular al caso, y nosotros también como medios de comunicación que independientemente de que estemos pues llevando este tipo de casos o poniendo el reflector, intentando colocar el reflector en temas de poblaciones indígenas, pues de pronto también nos vemos rebasados y también pues reconocer cuando pues de pronto aparece algo que no lo habíamos detectado, no lo habíamos visto, y que es algo que pues necesariamente pues tendremos que ajustar en la medida de nuestras posibilidades. Así que, Alejandro, pues una reflexión final tuya, Alejandro, sobre Claro, este mira, tema. Sí. Lo cierto es que la tarea rebasa, o sea, es tan grande, pues, es tan vasto el territorio, son tantas las personas que pudieran estar, lo vamos a decir hipotéticamente, en situaciones de esto que denomino desapariciones invisibles, que es muy complicado. O sea, medios de comunicación que están en proceso de construcción, como Rompeviento, pues por muchas ganas que se tenga, pues no se tiene el personal, el equipo, etcétera. O sea, es una tarea que rebasa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sumar fuerzas. La última reflexión yo creo que va en el sentido de que también otros actores tendrían que involucrarse. Me refiero particularmente a las universidades. O sea, las universidades públicas, con algunas excepciones, que hay que decirlo, y una de ellas, a mucho orgullo, la Universidad Veracruzana, poco tienen de propuestas y poca atención hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces, creo que las universidades públicas también tendrían una responsabilidad de la formación de gente capacitada en materia de derechos humanos, de comunicación comunitaria, de derechos, ¿cómo se dice? Se me fue, plurales, etcétera, para que tuviesen también condiciones de aportar a las comunidades de los pueblos originarios desde diferentes experiencias, registros, ¿no? Y sobre todo con una mirada que trascienda lo que hemos arrastrado durante tantos años, que se llama racismo, colonialismo, y una mirada profundamente despectiva hacia estas personas. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un buen día. Gracias, Alejandro. Buen día también para ti. Hasta pronto, Alejandro. Gracias. Adiós.